Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase para el día de hoy. Si se recuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando un poco acerca de, bueno, estuvimos haciendo el código, perdón, para hacernos el catálogo de productos. Ese catálogo de productos ya funciona dentro de la aplicación. Si se recuerdan, bueno, si yo ejecuto de nuevo mi aplicación desde acá, al arrancar la pantalla, pues ya me muestra en la parte de la pantalla la sección de productos, y si nosotros le hacemos clic en esta parte de acá, ya me muestra el ítem que corresponde. Si yo selecciono otro producto diferente y le hago clic, ahí ya me muestra también el producto distinto el cual estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a, perdón, qué es lo que vamos a hacer el día de ahora? Nos vamos a crear o nos vamos a diseñar esta pantalla, pero antes de diseñar la pantalla vamos a arreglar este problemita que tenemos en esta parte de acá. Le voy a explicar en qué consiste el problema con el cual nos enfrentamos, y es que principalmente, si se recuerdan, la idea original era que nosotros colocáramos las rutas de esta forma, que sería la forma más ordenada, si lo queremos ver de esa manera, para evitar que, por ejemplo, si en un momento dado cambiamos el nombre de este elemento, pues no lo tengamos que cambiar en todos lados, sino que lo cambiamos en un solo lugar y automáticamente se modifica en todo el resto. Entonces, para eso teníamos un archivo en esta parte de en esta parte del navigation teníamos un archivo que se llamaba routers, y en ese archivo es donde nosotros empezamos a modificar, en ese caso, los elementos. Aquí nos vamos a crear un nuevo object, y a ese nuevo object nosotros le podemos colocar cualquier nombre, pero yo le voy a poner screen 4 routers, y dentro de la ruta le vamos a colocar la misma ruta que habíamos especificado previamente. Le vamos a poner item product, creo que así le pusimos en el no component, item product. Entonces igual va a llevar acá item product diagonal, y acá le vamos a decir que va a llevar el ID. La cuestión es cómo vamos a hacer para construir ese ID para que nosotros podamos trabajar directamente con esa parte de la aplicación. Pues internamente nos vamos a crear una función, o vamos a sobreescribir una función que se llama createRoute. Este createRouter es el que se encarga en ese caso de crearnos la parte de la ruta, solo que como las de arriba, de manera predeterminada, este es el elemento que se utiliza, pues no tiene ningún parámetro adicional, no es necesario volverla a definir. Pero acá sí, entonces vamos a colocarle aquí que vamos a enviar un parámetro string, y dentro del parámetro string le vamos a decir que esto va a ser igual a, entre comillas, item product diagonal, y aquí ya le vamos a colocar el valor de la variable, que sería el $ID. Entonces la idea es de que vamos a mandar a llamar, de alguna forma, vamos a mandar a llamar esta función que me va a permitir crear la ruta, y esa ruta va a sobreescribir, en ese caso, el ID tal cual lo tenemos en esta sección. Y de ahí, pues cuando ya tenemos estos elementos, nos vamos directamente al Navigation Component, y en el Navigation Component vamos a cambiar en la parte de arriba la ruta. Aquí en la ruta ya le pondríamos, en ese caso, le pondríamos routes punto screen 4 punto route, que sería en ese caso la ruta con la cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Y bueno, aquí lógicamente, como ya recuperamos el ID, pues le vamos a mandar también la parte del ID. Luego, después de eso, vamos a modificar del lugar donde estamos mandando a llamar esta ruta, que sería del botoncito del catálogo de productos. En el catálogo de productos, por acá tenemos el botoncito que permite mandar a llamar ese valor. Entonces lo vamos a cambiar, en lugar de colocarle toda esta cadena de caracteres de esta manera. Vamos a borrar todo esto, y aquí le vamos a poner que lo va a mandar a llamar como routes
punto sería en este caso screen 4, y ese screen 4 tiene un método que se llama createRouter, y ahí en ese createRouter le vamos a mandar el ID del producto. Entonces le ponemos product punto y el ID del producto, y con eso básicamente lo que vamos a hacer es que esta información, este dato se viene directamente hacia la ruta. Aquí recibe este parámetro que sería en este caso el ID, se lo construye una ruta con este modelo, digamos el modelo que tenemos arriba es el que construye en la parte de abajo, y ya el Navigation Component puede recibir ese argumento de la misma manera como lo vimos en la clase anterior. En teoría sigue funcionando igual, pero la diferencia es que ahora pues tenemos centralizado todas las rutas están en un solo archivo. Yo puedo mandar a llamar directamente cada una de estas rutas, o puedo modificar los nombres si yo quiero directamente desde acá, que es un poquito más ordenado si queremos ver si queremos pensarlo así, el manejo de las rutas como tal. Entonces si ahora lo ejecutamos, no debería de tener ningún efecto, debería de funcionar exactamente igual. Si yo le doy clic y ahora le doy clic al primer producto, ahí llegó el ID 1, y si le doy clic al segundo producto, ahí llegó el ID número 2. Entonces está funcionando exactamente igual, solo que ahora ya tenemos centralizados los nombres. Si en algún momento a mí se me ocurre ya no llamarle item product, sino que ponerle un nombre diferente, por ejemplo ponerle listado, o en español ponerle pantalla de productos, por ejemplo, entonces se lo puedo cambiar acá sin ningún problema y no me va a afectar ninguna parte de la aplicación. De igual manera, si necesito enviar más parámetros, aquí solo estamos enviando uno. Si necesito agregar otro parámetro, le podemos colocar una coma y luego que esos parámetros se envíen directamente desde la parte de la aplicación. Entonces con eso ya tenemos varios elementos que nosotros podemos estar utilizando. Bien, ahora que ya hicimos esta parte, el siguiente paso es trabajar con esta pantalla. Esta pantalla de acá por el momento no tiene absolutamente nada, y lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es tratar de dibujar la pantalla para que se pueda mostrar toda la información del producto. Entonces vamos a empezar a trabajar directamente desde ella. Para eso pues vamos a ver un poquito cómo funciona en el lado de Postman. En el lado de Postman, por acá teníamos una entrada que se llamaba Get One Producto, que me permitía en ese caso obtener los datos de un solo producto. Si observan aquí en la parte de abajo aparece la información y aparecen los datos construidos para que nosotros podamos moldearlos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crearnos una respuesta a partir de este tipo de productos que tenemos que mostrar. La diferencia ahora está en que, si se dan cuenta, en la parte de arriba nosotros mandamos el token. En esta sección de acá mandamos el token, y después del token mandamos un parámetro por el medio del get que se llama ID igual 1 o ID igual y el número que vayamos a visualizar. Entonces, como estamos enviando en este caso la parte del ID, entonces los parámetros van a cambiar un poco. Pero también tenemos que analizar la respuesta. La respuesta tiene también un success true, y además de eso tiene un data. Pero si se dan cuenta, en el data ya no me está devolviendo un vector, sino que ahora lo que me está devolviendo es un objeto como tal. Si solo me devuelve el objeto como tal, entonces sin ningún problema yo puedo ir directamente a la parte de la aplicación y hacer que me pueda construir ya no un objeto, ya no un vector, sino que a partir de un objeto. Entonces vamos a irnos ahora hacia la parte de la aplicación y nos vamos a empezar a crear primero la parte de la respuesta. En el caso de la aplicación, si revisamos un poco la parte de la lógica con respecto a al catálogo, teníamos por acá en el catálogo, teníamos ya teníamos la interfase que sería el catálogo client, donde nosotros íbamos a colocar todas las posibles respuestas que íbamos a generar. En ese caso, aquí abajo tendríamos que crearnos ahora la otra entrada para obtener un solo producto, tal cual lo tenemos
tal cual lo tenemos diagramado en Postman. Pero la cuestión es que antes de eso pues tenemos que fabricarnos la respuesta. Para eso en las respuestas nos las vamos a crear acá, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar crear uno nuevo, le vamos a dar Kotlin class y nos vamos a crear una clase que en este caso se va a llamar item product response. Y ahí tenemos la clase, se llama item product response. Ese item product response va a tener, voy a quitarle las llaves, va a ser una data class, por lo tanto aquí le tengo que poner que va a ser una data class, y aquí en la parte interna debería de llevar en ese caso los valores que va a devolver. Como ya los tenemos construidos, los vamos a copiar para no volverlos a quitar. Es igual que el catálogo response. Si se recuerdan, trae un success y trae un data. Entonces nos copiamos este texto y nos lo traemos a este archivo y ahí lo pegamos. Solo que la diferencia es que ahora en el data ya no vamos a obtener un vector, sino que ahora vamos a obtener simplemente un product catálogo, que sería el otro elemento que hemos creado acá, este product catálogo. Entonces vamos a obtener un product catálogo, ya no voy a obtener directamente, no voy a obtener un listado, no voy a obtener un vector, sino que solamente voy a obtener un elemento de ese tipo. Entonces, ahora que ya lo tenemos creado, el siguiente paso es irnos a la interfase. Aquí tengo la interfase. Y ahí en la interfase nos vamos a crear ahora el respectivo método. El método que nos vamos a crear acá va a ser, le ponemos arroba, va a ser del método get. Y le vamos a poner que sería en ese caso productos diagonal get one, así es como lo teníamos en el acá, si se dan cuenta es productos get one, luego va el token. Entonces después de get one le vamos a poner que ahí vamos a recibir un token y después debería de ir el ID. Entonces aquí le ponemos el ID y el valor que le vayamos a enviar. Pero pues lógicamente aquí alguien podría decir, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es ponerle un ID igual y colocar directamente la parte de la respuesta o concatenar el valor que nosotros vayamos a utilizar. Pero la idea original es que podamos concatenarlo de la manera en que lo hace Retrofit. Y Retrofit utiliza sus propios parámetros para poder hacer ese proceso. Y eso lo vamos a hacer en la suspend function. Y en la suspend function vamos a llamarle get one. Y ese get one va a tener los siguientes parámetros. El primero que va a tener es el parámetro path. En ese parámetro path le vamos a decir que el parámetro se llama token, que es el que tenemos en la parte de arriba, y luego le decimos que el argumento o el parámetro de la función se va a llamar token y va a ser de tipo string. Y para el ID que vamos a colocar acá, ese ID lo hacemos con el parámetro query. El parámetro query se encarga de colocar en ese caso el ID en la parte superior. Entonces acá le ponemos ID dos puntos string y con eso ya tenemos definida la manera en cómo debería de mandar los parámetros. El token se lo va a colocar en esta parte de acá y luego el ID se lo va a colocar añadido de esta manera, ID igual y el valor que nosotros le enviemos, por ejemplo 10. Pero eso lo va a reconstruir Retrofit. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada más que especificarlo dentro de la función. Luego le vamos a decir que la función va a devolver un response y ese response que va a devolver va a ser de tipo item productos response, que sería el que nosotros ya previamente nos habíamos creado en la otra parte. Entonces ya tenemos configurado, si se dan cuenta en este catálogo del cliente, si voy a hacer más preguntas a esta misma parte de la API, pues aquí me creo otro, si voy a hacer un post, si voy a hacer un put, si voy a hacer un delete, aquí mismo me voy agregando toda esa parte de los elementos. En ese caso ya tenemos agregados los del... ya tenemos agregado el método getOne. Ahora vamos a configurarnos el servicio. Nos venimos a la parte del service
Y en la parte del service, de igual manera, nos vamos a crear un suspend fun que se va a llamar get1, y ese get1 va a necesitar un token y también va a necesitar un ID de tipo string, y va a responder con item product response. Y ahí adentro ya nos podemos colocar el código para que permita hacer la llamada directamente hacia la parte de la aplicación. Como la llamada es bastante similar a la que tenemos en la parte de arriba, entonces me voy a copiar esta parte de acá y la voy a pegar, y solamente vamos a cambiar algunos valores. Para comenzar, en el response, siempre de catálogo cliente, vamos a mandar a llamar la que se llama get1, y get1 necesita el token y necesita el ID. Y aquí la respuesta ya no va a ser un catálogo response, sino que va a ser un item product response, que es este que tenemos acá. Y después la respuesta ya quedaría exactamente igual como la tenemos acá. Entonces ya con eso ya configuramos el servicio. Vean que nada más le cambiamos algunos parámetros que necesitábamos que funcionaran, y ya con eso ya podemos mandar a llamar la función get1 para que nos devuelva, en ese caso, un solo producto. Y lo mismo nos agregamos a la parte del repositorio. Venimos y buscamos el repositorio, y en el repositorio nos creamos un suspend fun. La función se va a llamar get1 y adentro va a llevar siempre un token, dos puntos string y un ID, dos puntos string. Y de manera interna, lo que debería de hacer, bueno, lo que va a devolver ya sería un product catálogo. Como desde aquí empezamos a modificar la respuesta, no necesitamos el SUSE ni nada por el estilo, entonces va a devolver un product catálogo. Y aquí le ponemos que retorne de la API, retorne un get1, y a este le enviamos un token y le enviamos el ID. Y de esto devolvemos punto data. Y listo, ya está creado también en la parte del repositorio para que devuelva nada más un registro. Ahora nos vamos a los casos de uso. En el domain tenemos el catálogo use case, y aquí nos vamos a crear también una función, solo que a esta ya no le vamos a poner el suspend operator, sino que le vamos a poner como tal a la función get1. Ese get1 también, como lo hemos visto, debe de llevar el token de tipo string y debe de llevar el ID de tipo string, y lo que va a devolver es un product catálogo. Ok, y ahí le retornamos el repositorio .get1, que le enviamos el token y le enviamos el ID. Y con eso ya tenemos listo los casos de uso. Ahora el siguiente paso es ir a trabajar directamente sobre la parte del modelo. Vamos a ir a la parte del modelo. Aquí tenemos el catálogo View Model. No, perdón, tenemos que crearnos el modelo, no lo tenemos creado. Solo tenemos item products, que sería la pantalla, pero no hemos creado la parte del modelo. Entonces esa parte del modelo nos la vamos a crear sobre el catálogo. Le vamos a dar new
y le vamos a poner una clase. A esa clase le vamos a poner item product view model. Item product view model. Y ya tenemos definida en ese caso la clase. Esa clase, como siempre, va a tener una propiedad que sería el contexto. Entonces le ponemos un context y va a ser heredado de la clase viewModel. Entonces le ponemos que se hereda de viewModel. Y aquí vamos a empezar a construir nuestro objeto. Primero vamos a definir la variable catálogo useCase, que esta va a ser igual a catálogo useCase. Y luego en la parte de abajo nos vamos a crear las propiedades privadas que nos van a servir para poder, en este caso, colocar un valor. Entonces le voy a poner un private poll y voy a crearme la variable producto. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Va a ser igual a mutable stateflow, y aquí le decimos que este valor va a ser de tipo product catálogo, y aquí adentro tendríamos que mandarle un valor por defecto. Si se recuerda, voy a mostrarles en este caso, en esta parte de la data, de la respuesta. Si se recuerdan, este product catálogo, cuando lo creamos, les dije yo que le íbamos a asignar valores por defecto a cada una de las propiedades. O sea, en este caso, ID producto va a ser igual a comillas, el nombre va igual a comillas, y así sucesivamente. Cada valor iba a tener en ese caso un valor por defecto. Entonces, ahora que ya tiene el valor por defecto, voy a regresar acá. Significa de que yo puedo crearme aquí un objeto o puedo mandarle como parámetro un objeto de product catálogo, y este automáticamente me va a crear un elemento con valores vacíos. Entonces yo le puedo poner product catálogo, comillas, comillas, y todos los valores que tienen en este caso esta propiedad van a tener espacios en blanco, excepto por ejemplo el precio, que va a tener 0, y las existencias, que van a tener 0, pero todos los demás van a tener espacios en blanco. Entonces ya los tengo predefinidos como una cadena de caracteres. Ahora en la parte de abajo nos definimos la variable pública, que va a ser igual a, esta es de tipo state, es state flow, y esta va a ser de tipo product catálogo, y esta va a ser igual a producto. Y ahí ya tenemos definida la variable de estado. Como siempre, necesitamos obtener el token porque lo vamos a ocupar. Entonces nos recuperamos el token. Ponemos val data store, va a ser igual a store token, y aquí le mandamos el contexto y nos creamos la respectiva variable. Ponemos val token igual a data store punto get token, y ahí ya nos recuperamos, en ese caso por lo menos recuperamos el objeto que me permite tener acceso al token. Realmente ahí en la variable token no está almacenado el token como nosotros lo hemos determinado. Ahí dentro de la variable token está el objeto que permite tener acceso al token que originalmente nosotros almacenamos en la variable, pero cuando creamos el inicio de sesión. Así que ya sabemos de que para poder hacer ese proceso tengo que ejecutar una corrutina, y en esa corrutina tengo que ejecutar el código que permita recuperar y tener acceso al token. Pero siguiendo con la lógica, se recuerdan que yo les dije que aquí podíamos crear un init, pero se recuerdan que el problema que tuvimos con el init, que se iba a ejecutar cada vez que nosotros lo mandáramos a llamar, y es mucho más fácil, mejor controlar ese proceso. Me voy a crear una función que se va a llamar getOneProduct, y ahí es donde vamos a hacer el proceso de recuperación de el producto. Ese va a tener un ID como
como valor, como parámetro para poder recuperar el valor. Y lo primero que vamos a hacer acá es obtenernos el token. Entonces le voy a poner un view. Ahí ejecutamos la corrutina. Esto me ejecuta una corrutina. Eso me ejecuta una corrutina, y dentro de esa corrutina yo ya puedo ponerle, por ejemplo, que del token voy a hay un método que se llama collect. Voy a ir y traerme el token. Con eso nosotros ya sabemos de que este it que tenemos acá corresponde en ese caso al token que nosotros queremos recuperar. Entonces ahora que ya tengo la parte del token, voy a recuperarme el producto. El producto va a ser igual a catálogo usecase.getOne, y aquí le mandamos el it y le mandamos el id. Y eso me permitiría hacer toda la lógica que ya nos creamos, ir a cada una de las funciones, ir a la API, recuperar el producto y volverlo a mostrar en esa parte de acá. Entonces ahora que ya lo tenemos listo, ahora se lo vamos a asignar a la variable de estado que tenemos acá, que es esta variable que tenemos aquí. Se la vamos a asignar para que ya pueda ser actualizado en la parte de la vista. Con eso ya tenemos listo los elementos. Ahora nos vamos a enlazar este contexto o este view model o el modelo, nos lo vamos a enlazar directamente desde el nav components para que ya empiece a hacer el proceso de funcionamiento. Nos vamos al nav component. El nav component lo tenemos acá. Y en el nav component, en la parte de arriba, pues nos vamos a crear la respectiva variable para poder, en este caso, recuperar el modelo. Entonces aquí le ponemos item product view model, va a ser igual a item product view model, y aquí le enviamos de nuevo el contexto. Le ponemos local context.current y ahí le enviamos de nuevo el contexto. Ahora que ya le enviamos el contexto y ya recuperamos la variable, entonces ahora donde lo mandamos a llamar, en esa parte de acá, ya podemos hacer el proceso de recuperación. Ya le puedo decir item product view model punto get one product, y acá ya le puedo enviar el ID, que es este que tenemos aquí. Entonces aquí es donde vamos a hacer la magia. Se recuerdan de que este código se llama cada vez que yo hago un touch sobre el botoncito de productos. Entonces en el momento que yo hago el touch con el botoncito de productos, le envía el código del producto. El código del producto se almacena, el ID del producto se almacena en este parámetro que sería el ID, y se viene directamente hacia esta sección. Yo lo recupero en esta sección y ahora se lo puedo enviar al método que se llama getOneProduct para que me pueda recuperar el producto. Aquí me da un error porque pues estoy intentando recuperar un vacío. Entonces lo puedo obligar a que sea o decirle que en ese caso ese valor siempre va a ser un código o un número, que ahí no va a haber ningún valor vacío. Con eso ya tenemos creado el elemento. Ahora, en lugar de mandar el ID, aquí vamos a mandar el item product view model, porque es el que se va a encargar de hacer el proceso de dibujo al otro lado. Y ahora sí, ya podemos regresar y trabajar directamente con la parte de la vista del item product screen. Aquí, en lugar del ID, nos vamos a traer el item product view model, y ya podemos empezar a trabajar directamente con la parte de la vista. Nos vamos a quitar en este caso este text, y desde aquí vamos a empezar a modificar ya cada uno de los elementos. Lo que necesitábamos ahora era tener en este caso el view model. Con ese view model perfectamente nosotros podemos empezar a trabajar directamente con la parte de la sección. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a traer una imagen. Como esa imagen ya la tenemos hecha, para no estar escribiendo de nuevo el código, aquí me quedo con error.
no, pero lo tenemos aquí en el catálogo screen. Tenemos ya una imagen, entonces vamos a copiarnos esa imagen, que es esta que tenemos acá. Esta nos la copiamos para el screen, que sería el Item Product View, y lo pegamos acá. O sea que lo primero que va a aparecer en nuestra aplicación va a ser la imagen. Y a esta imagen, bueno, el proceso sería exactamente el mismo, solo que aquí nos hace falta recuperar el producto. Tenemos que recuperar la variable de estado, por eso me está marcando error. Entonces tengo que poner product by item product view model .product .collect at state para poder recuperar ese valor. Y listo. Ahora sí, ya recuperamos el producto. Ya tenemos en ese caso la fotografía colocada, solo que la diferencia es que aquí el tamaño no va a ser de 400, sino que va a ser de 250 dp. De ahí el resto es exactamente igual. Solo para probar, vamos a ver si funciona. Aquí ya si le damos clic a este botón y le damos clic a este, vean que ya apareció la laptop. Si regreso y ahora nos vamos a la parte de la impresora, ya apareció la impresora. Y si me voy al otro producto, que sería el mouse, ya aparece directamente la parte del mouse. Entonces ya está funcionando el proceso, ya hace la llamada a la API, recupera la información y me lo muestra directamente sobre la parte de la pantalla para que yo la pueda previsualizar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir trabajando con la parte del diseño. Ahorita pues solamente se ve la foto y no está tan bien que digamos. Pero vamos a seguir agregando elementos. Le voy a agregar en ese caso, le voy a agregar el nombre del producto. Para eso aquí le vamos a digitar varias propiedades, que sería product.nombre del producto. Le voy a colocar un font size de 14.sp. Este SP hay que importarlo. Y además del font size le vamos a poner un font weight a font bold. Y además del font bold vamos a poner un text align, que el texto se encuentre alineado al centro. Y le vamos a poner un modifier. En ese caso el modifier le vamos a poner que sea un modifier fill max white, y adicional a eso le vamos a colocar un padding de 10.dp. y con eso ya tendríamos lista la parte del texto. Vamos a ver cómo se ve la parte del texto. Le damos clic. Ya vamos a centrar la imagen, pero por lo menos aquí ya tenemos el nombre del producto, que es el que queríamos mostrar en pantalla. Entonces ahora que ya tenemos el nombre del producto, le vamos a colocar por esta parte de acá una línea divisora. Para eso, si se recuerdan, usábamos el elemento que se llama divider. Si ahora lo ejecutamos, vamos a ver cómo se ve con la línea divisora. Casi no se alcanza a ver. Ahí por acá más o menos está una línea, pero casi no se alcanza a ver. Le vamos a colocar color a esa línea. Le vamos a poner un color, sería color.dark gray, y de una sola vez vamos a aprovechar para centrar los elementos. Para centrar los elementos, todos los elementos, podemos aprovecharnos de la propiedad en esta parte de arriba que se llama horizontal
Alignment, ¿se recuerdan? Y aquí le puedo colocar Alignment Center Horizontal. Y eso tendría que hacer que me centre la imagen y me centre los demás elementos. Veamos cómo se ve ahora el diseño. Y ahí está, esta es la línea divisora, si se dan cuenta en la parte de acá. Ya está la línea divisora, ya está el texto que sería en ese caso la parte del nombre del producto. Ya está la parte de la imagen. Le vamos a seguir agregando más información para que se vea mucho mejor. Ahora vamos a colocar acá en la parte izquierda vamos a colocar la categoría del producto y en la parte derecha vamos a colocar el fabricante. O sea que digamos que aquí se diga cuál es la marca del producto y en esta sección de acá diga cuál es el fabricante. Entonces para eso, después del divider, la línea de abajo, vamos a poner, bueno, hay varias maneras de poder hacer ese proceso. Podríamos usar simples text y nada más orientar el texto a la izquierda o a la derecha. Pero también podríamos utilizar lo que hemos visto anteriormente, utilizar un box y dentro de ese box vamos a colocar internamente algunas propiedades. Le voy a poner al modifier igual modifier.fillMax white, que sería en ese caso el tamaño, y adentro le vamos a colocar los respectivos box, los respectivos text. Entonces el primer text que le vamos a colocar sería el product punto categoría, que en ese caso sería la categoría del producto, y el segundo text que le voy a agregar sería product punto y el fabricante. Y vamos a ver cómo se logra ver ahora esa información con esos dos cuadros colocados en la parte del box. Lógicamente, si se recuerdan, lo que va a hacer de manera predeterminada cuando los veamos en pantalla es que me los va a colocar uno encima de otros. Aquí está el fabricante y aquí está la categoría del producto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que uno se vaya hacia la parte izquierda y otro se vaya hacia la parte derecha? Entonces, a este yo le puedo colocar una coma y aquí colocar, lo vamos a hacer en dos líneas para que quede mucho mejor. Y en estas líneas podemos usar el modify igual a modify.align, y en ese align yo puedo usar el alignment y decirle que se centre. Este sería center star, que aparezca centrado en el verticalmente, pero al inicio del box, y el otro por el contrario, vamos a poner esto en dos líneas. Aquí le ponemos el modify modify.align y aquí le decimos que este va a aparecer centrado pero al final. Entonces en teoría con eso va a hacer que el texto de acá aparezca al lado izquierdo y el otro aparezca al lado derecho. Y vamos a probar. ¿Tengo un error? No, vamos a probar. Sí, tengo un error. En los import tengo un error. Y lo vamos a ejecutar. Y vean, computadora ya aparece al lado izquierdo y Asus ya aparece al lado derecho. Entonces ya se muestra en ese caso la parte de la información, solo que están como muy pegados al lado izquierdo. Entonces le vamos a dar formato también, eso lo vamos a hacer en el elemento principal. Aquí solamente tiene un top 10, le vamos a poner un start 20 dp y le vamos a poner un end
que sería el derecho 20.dp. Y vamos a ver ahora cómo se ve. Eso es para que no se vean tan pegados los textos a los márgenes izquierdo y derecho. Si le damos ver producto, ya notan que hay un espacio considerable a los alrededores que ya se muestra, digamos que se ve más presentable, en este caso la parte de la aplicación. ¿Qué más vamos a agregar? Además de la categoría y el nombre del producto. Ahora vamos a poner la parte del precio y además de eso vamos a poner la parte de la cantidad, pero le vamos a agregar un espacio en esta parte de acá después de las computadoras, de la categoría, que sería en ese caso después del box. Vamos a poner un spacer. Para eso se acuerdan que hay una función que se llama spacer, y en ese spacer le vamos a poner un modifier. Un modifier punto, y el tamaño que le vamos a agregar sería de 5 dp. Ese sería el espacio que vamos a colocar entre computadoras y el otro texto que vamos a poner abajo. En la parte de abajo vamos a poner el precio, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el precio en la parte izquierda, y vamos a poner que la persona que vaya a colocar acá pueda digitar la cantidad en la parte derecha. Entonces la cantidad va a ser aquí y el precio va a ser en este extremo. Entonces para eso, de nuevo, vamos a usar un box. Y a ese box, por lo menos las propiedades que le vamos a colocar va a ser siempre un modifier igual a modifier punto fill max white, para que ocupe todo el espacio completo. Y aquí nos vamos a colocar primero el precio. Aquí tenemos demasiado espacio. Aquí nos vamos a colocar primero la parte del precio, pero como el precio ya lo tenemos en la otra pantalla, que era el catálogo screen, nos lo vamos a ir a traer. Venimos a traer el precio de esta parte de acá, el precio, y nos lo ponemos aquí. Ahora, aquí les quiero mostrar algo. Vamos a ver primero si corre. Le vamos a dar algún formato en esta parte de acá, y después vamos a ver si corre. Primero, la alineación se la tenemos que cambiar. La alineación tendría que ser align, y aquí le ponemos align center star. Siempre va a llevar negrita, y el tamaño de la letra va a ser de 14. En el anterior estaba un poco más grande, y el color va a ser exactamente el mismo. Vamos a ver cómo queda. Y ahí tal vez ahí se logra ver en la parte del precio, en la parte izquierda. Pero les quiero mostrar un pequeño problema, que esto les puede llegar a suceder en algún punto dado, y a veces es difícil poderlo depurar. En el product catálogo yo les puse de que todos los elementos estos iban a ser de tipo string. ¿Qué pasa si al precio le ponemos comillas, comillas? Como es un string, le colocamos comillas, comillas, y lo ejecutamos. Van a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, espero que se pueda replicar el error. Le damos de producto y notan que se cerró. Y si voy a revisar los loadcat, en ese caso los loadcat, creo que no me capturó el... Sí, aquí está. Vamos a ver hasta la parte de arriba. Aquí el problema que me está dando es de que hay un
empty string. ¿Y de dónde está surgiendo ese error? O sea, ¿de dónde se está generando ese error? ¿Por qué me está devolviendo ese error? Si en teoría, pues si tiene un valor de vacío, debería de ser. ¿O de dónde está sacando que el valor es vacío? Si lo queremos ver de esa manera, porque del precio que viene de la base de datos, ese sí va a traer un valor. ¿De dónde está sacando que ese precio es vacío? Si se recuerdan, voy a mostrar primero en la parte del modelo. En la parte del modelo yo me creé para el producto, para esta variable de estado que sería la que se encarga de estar dibujando esos elementos, yo me creé un elemento vacío. O sea, todos los valores que tenemos acá en Product Catálogo, todos tienen igual comillas, comillas, incluyendo el precio. El precio tiene igual comillas, comillas. Pero se supone que esto nosotros lo actualizamos con la llamada a la API. Cuando yo le mando a llamar la API y le pongo un get1, ese get1 recupera ese valor. Pero recuérdense que esa petición sucede en segundo plano. Por lo tanto, la pantalla inicialmente cuando se carga, que lo hace en milésimas de segundo, cuando se carga coloca inicialmente el valor de espacio es espacio, o contiene el valor vacío, que es con el que lo definimos acá. Cuando ya lo recuperamos, cada uno de esos valores se asignan a las variables correspondientes. Pero inicialmente no los recuperamos, entonces por ende ese valor sí va a estar vacío por unas milésimas de segundo. Por esas milésimas de segundo que aparece vacío, aquí sucede un pequeño problema, que al momento de intentar hacer la conversión, aquí me aparece, le pongo un precio to double. Si este es un string vacío, esta función falla. Realmente la línea que está fallando es esta línea de acá. ¿Cómo puedo solucionar el problema? Bueno, podríamos poner aquí una validación, si en ese caso el ítem, el product.precio es igual a comillas, comillas, entonces que haga una cosa, y si no, pues que haga otra. Podríamos hacer ese proceso, pero no tendría, digamos que no tendría sentido si simple y sencillamente lo que podemos hacer es que en los elementos de acá, donde definimos la respuesta, le puedo decir que el valor por defecto que va a tener este elemento sea 0. Y aunque nosotros cuando lo ejecutamos, vean, cuando ejecuto el código y le hacemos clic acá, en ningún momento vemos el valor de 0, o sea, esto es automático, pero porque nuestro servidor, ahora comenzar, es un servidor local y responde súper rápido. Si el servidor se encontrara en otra localización y se tardara en responder, entonces yo sí podría ver todo esto vacío, la imagen vacía, el texto este vacío, probablemente solamente vería la línea, que es la única que se dibuja, pero el resto debería de quedar vacío. Para evitar ese problema, pues recuerdan de que aquí podemos colocar un loading para decirle de que, o para indicarle de que se está recuperando información. Pero si no, pues simple y sencillamente con tener en cuenta de que ese error podría pasar, nos serviría de mucho. Eso se podría dar que cierra la aplicación y nosotros no tenemos ni la más mínima idea de por qué lo ha cerrado. Ahora vamos a trabajar en los botoncitos. Vean, en la parte de los botoncitos, esos van a quedar en esta sección de acá, más o menos por aquí vamos a colocar los botones. Esos botoncitos que vamos a colocar acá, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el número en el centro, y si se han dado cuenta siempre hay un botón hay unos botones que le colocan el signo menos y el signo más, y con ese van aumentando o van disminuyendo, aumentan o disminuyen los valores. Pues vamos a tratar de crearnos ese código que me permita aumentar y disminuir esa parte de la cantidad sin necesidad de que yo digite esa cantidad. Entonces ahí no vamos a dejar que el usuario escriba, sino que lo que vamos a hacer es que con esos botones básicamente seleccione la cantidad de productos que va a agregar al carrito de compra. Entonces para eso lo vamos a colocar después del text. Por lo tanto, la manera más práctica de colocarlos es a través de un row, porque van a quedar uno a la par de otro. Entonces dentro del text coloco un row. Aquí colocamos un row, y a este row le vamos a agregar las respectivas propiedades. Primero le vamos a colocar un modifier para alinear el texto. Le voy a poner un modifier punto, y aquí le agregamos un align center.
ponemos un align center end para que se alinee hacia el lado izquierdo. Y vamos a hacer también que se alineen de manera vertical. Entonces le vamos a poner un vertical alignment, que eso sería un align center vertical, para que se alineen de manera vertical, que no se vean uno arriba de otro, sino que se vean alineados verticalmente. Y luego, después de eso, nos venimos a esta parte de acá, y aquí nos vamos a crear los botones. Para los botones vamos a poner un offline button, que sería esta parte de acá, y a ese un online button le vamos a colocar internamente un text. Voy a poner este on click en varias líneas, y acá adentro le vamos a colocar el text. Y ese text en ese caso debería de tener el signo menos, ¿ok? Y ese signo menos, para que se vea grande, le vamos a poner un font sign de 20.sp. Y ese sería el botón pequeño que tiene el signo menos. Luego en la parte de abajo, ahí vamos a colocar el respectivo cuadro que va a contener el texto. Por el momento ese cuadro yo le voy a poner 1, pero le vamos a seguir agregando más texto. Entonces aquí vamos a poner esto en varias líneas. Por el momento acá le voy a poner 1, solamente para ver la parte del diseño. Le vamos a poner un modifier, igual a modify.padding. A este le vamos a poner en el start. Esto es para que queden separados los de los botoncitos. En el start le vamos a poner 10.dp, si no van a quedar muy pegados. Y en el end le vamos a poner también 10.dp. Y con eso ya tenemos listo esa parte de los botones. Luego le colocamos un font size. Aquí me faltó la coma. Un font size, y ese font size va a ser de 18 sp. Se va a ver grande el numerito donde vamos a poner la cantidad. Y un font weight, que a ese le vamos a poner un font weight bold. Y listo, ahí ya tenemos creado el texto que va a aparecer con el numerito, que se va a incrementar o se va a decrementar cada vez que hagamos clic en el signo más o el signo menos, en los botones que van a tener el signo más o el signo menos. Nos creamos acá el otro botón, el online button. Vamos a hacer lo mismo. Este le vamos a poner en ese caso un enter para poder acá manipular los valores, colocar la parte de diseño. Aquí adentro le ponemos un text, y a ese text sería igual el signo más, ok, y le ponemos un font size igual a 20.sp. y con eso vamos a ver cómo sería el diseño. La idea es que estos tres elementos se van a alinear de izquierda a derecha y van a estar sobre el box hacia el lado derecho. Ejecutamos la aplicación y si notan, ahí están los botones. Entonces la idea es que cuando yo le da clic al signo más o al signo menos, estos automáticamente incrementen o decrementen este número que tenemos acá ahora. Eso es solamente la parte del diseño. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para agregar el botón? Vamos a poner aquí en la parte de abajo, primero vamos a poner un spacer. Ya vamos a hacer funcionar estos botoncitos. Por el momento estamos terminando la parte del diseño, pero ya vamos a hacer funcionar la parte de los botones. Aquí tenemos el row y aquí termina el box. Este box
termina. Vamos a ver dónde termina ese box. Aquí tenemos este que termina justamente aquí. Este termina el row y después del row termina este que sería el box, y después del box acá vamos a colocar un spacer que sería un espacio en blanco, y en ese espacio en blanco le vamos a poner un modifier punto size, y a este le vamos a poner 10 dp. Y después de eso vamos a ponernos el botón, que sería el botoncito que agregaría en ese caso al catálogo de producto. Entonces le vamos a poner aquí un clic, y en esta parte de acá le vamos a poner un modifier, solamente ese modifier lo vamos a poner de que rellene el espacio o el ancho completo de lo que nos hace falta de la pantalla. Entonces ese botón va a tener un icono, inicialmente un icono para una image vector. En ese image vector vamos a usar los iconos que ya tenemos, punto de los iconos por default. Vamos a poner el shopping bag, que sería el carrito de compras, y el content description lo vamos a poner entre comillas. Ese sería el icono que le vamos a agregar, y después le vamos a agregar un text, y a ese text le vamos a poner agregar. Veamos cómo lo tenemos hasta acá, a ver si no nos hemos equivocado en la distribución. Y ahí está el botón, el botoncito agregar junto con los elementos que ya pusimos previamente. Entonces aquí ya podemos aumentar y disminuir en teoría, y el botoncito, que este botón básicamente lo que va a hacer es que al darle clic me va a aumentar el carrito de compras acá, debería ir apareciendo un elemento adicional, pero ese código todavía nos hace falta, es el que tenemos que crearnos. Ya les voy a dar algunas ideas de cómo lo vamos a crear, pero por el momento todavía no funciona. Lo que vamos a hacer ahora es agregarnos, después del botón, en esta parte de acá vamos a agregarnos un spacer, con un modifier punto size de 10.dp, y vamos a agregar un divider siempre de color, lo vamos a poner de color punto dark gray, y luego vamos a colocar la descripción completa. Entonces le ponemos aquí product punto descripción completa, y ahí debería de llevar en ese caso la descripción adicional. Veamos cómo se ve. Esta creo que no sé si alguno le pusimos alguna descripción un poco más completa. El mouse
Pongamos USB. La pantalla. Creo que todas le pusimos descripciones cortas. Hubiera sido bueno tener descripciones largas. Tendríamos que ir a la base de datos para poder modificar alguna de ellas. Veamos, porque necesito que veamos un problemita que se nos va a presentar. Quizás se lo vamos a agregar a la pantalla, a la laptop. Vamos a irnos a la consola y se lo vamos a agregar para poder ver un problemita que vamos a tener en la descripción. Vamos a agregar del producto vamos a poner el mismo nombre de producto, lo vamos a poner como descripción solamente para poder ver, porque las descripciones son un poco largas, pero vamos a analizar cómo están. Nos vamos a conectar. Bien, aquí le vamos a poner use catálogo y le vamos a poner select asterisco from productos y le vamos a poner la diagonal G. Bien, todas dice una descripción muy pequeña, quizás la única que tiene una descripción un poco más grande es la laptop y tal vez con esa podemos probar, así que hagamos la prueba primero con la laptop. Pongámosle en la descripción completa el mismo valor, que es ese que tenemos acá ahora. Ya está acá, entonces lo vamos a copiar y le vamos a poner que actualice de la tabla productos el campo que sería descripción completa igual, y le vamos a poner el valor where id producto igual 1 y listo. Vamos a ver cómo nos aparece ahora en la aplicación. Ups. Quiero ver. Laptop Asus, pantalla de Wi-Fi, luz negro. Todavía está muy corto. Quiero ver si le podemos agregar algo más en la parte de la descripción. Dice teclado negro. Laptop Asus, teclado negro. Solo le voy a agregar pantalla táctil de última generación con mouse inalámbrico gratis. Vamos a poner. Y vamos a ir a ver ahora si se ve mucho mejor. En teoría, cada vez que lo mando a llamar, hace una llamada a la API y ahí estaba. Ya lo actualizó. Ahora, lo que quería que vieran es que justamente el texto de la parte inferior ya no se ve. Y de hecho, bueno, la línea está muy pegada hacia la descripción. Esa tendríamos que separarlo un poquito más. Le voy a poner un divider para que se separe. Y eso todavía nos va a dar un poquito más de espacio para que podamos observar
el problema. Bien, ahora sigo. Vean que el problema es que la descripción no se ve completa. Y esa descripción incompleta pues suele suceder muy a menudo. Y pues lógicamente no vamos a agregar, no estamos utilizando un lazy row para poder visualizar la información, sino que estamos utilizando un simple column. Y es aquí donde realmente funciona el agregarle un scroll vertical, porque la cantidad de elementos que estamos dibujando tampoco es demasiado grande. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a este elemento, le vamos a agregar un desplazamiento horizontal. Entonces nos vamos a ir al principal, que sería el column, y acá dentro del modifier, este tiene una opción que se llama vertical scroll, y en ese vertical scroll solo le ponemos remember, se llama remember scroll as state, y con eso, si lo probamos, ya funciona. Entonces aquí ya puedo ver hacia la parte inferior toda la descripción si yo quiero, y lógicamente darle clic al botoncito agregar producto. Aquí a la presentación pues tal vez le hace falta más diseño. Ahí tiene que ver más que todo con la parte del diseñador, tal vez colocar algún otro tipo de letra distinto, colocar colores, esos botoncitos que en lugar de utilizar el más y el menos, que son lo que yo estoy usando son textos, pues en lugar de eso utilizar iconos un poco más atractivos, que si lo queremos ver de esa manera. Pero la idea nada más es tener el ejemplo de cómo se previsualizaría un elemento antes de mandarlo directamente al carrito de compras. ¿Qué nos hace falta? Hacer funcionar esta parte de los botones. ¿Cómo vamos a hacer funcionar la parte de los botones? Primero necesitamos crearnos la respectiva variable de estado. Recuérdense que todo este proceso tiene que manejarse desde el ViewModel para que yo posteriormente pueda recuperar esa cantidad y poderle enviar directamente a la parte de la aplicación. La aplicación necesita guardar el código del producto y necesita guardar la cantidad. Entonces toda esa información tiene que estar guardada de alguna manera para que yo la pueda posteriormente la pueda recuperar. Entonces en esta parte de acá, ya que tenemos creado la parte del token, aquí nos vamos a crear una variable que por el momento le voy a poner quantity de cantidad igual, y acá le ponemos el mutable libData. Esta, como es una simple variable común, entonces la podemos utilizar como un mutable libData. Le agregamos paréntesis, y ahora en la parte de abajo le ponemos un val, ya sería la variable global quantity igual, y acá perdón, ese debe llevar dos puntos, libData de tipo entero igual a quantity. Y listo, ahí ya tenemos creada la variable de estado. Ahora lo que tenemos que hacer es crearnos el proceso que nos permita modificar esa parte de la variable. Entonces abajo debemos de crearnos una función que me permita asignar ese valor. Entonces le voy a poner function set quantity y le voy a poner un value int. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente lo que vamos a hacer es decirle que al quantity.value va a ser igual, en ese caso, al value que tenemos en esta parte de acá. Ahora, esta variable value ya va a traer el valor que le vamos a asignar. O sea que digamos que como originalmente ya tenemos guardado el valor de 3, 4, entonces si yo le doy al signo más, le va a sumar a ese 4, le va a sumar 1, ya va a traer 5, o ya va a traer 6, o ya va a traer 7.
pero puede darse el caso también que traiga un valor de 0 o que traiga valores menores que 0, porque con el signo menos voy a empezar a decrementar. Entonces tengo que evitar de alguna manera que el valor de 0 o el valor menores que 0, valores negativos, sean asignados. Para validar ese proceso, lo que podemos hacer es colocar acá un if y decirle que si el value es menor o igual que 0, entonces que devuelva 1. En caso contrario, que devuelva value. Es un if en una sola línea. Si el valor que es menor o igual que 0 significa de que hemos asignado o un valor 0 o un valor negativo, entonces automáticamente le va a asignar el valor de 1. O en caso contrario, va a conservar el valor que nosotros le hayamos enviado. Con eso, básicamente lo que estamos haciendo es nada más diciéndole al código qué valor se debería demostrar directamente en la parte de la variable. Ahora, el proceso, después de haber creado la variable, vamos a vincularla directamente a la pantalla donde lo vamos a manejar. Entonces nos venimos hacia acá y primero tengo que mandar a llamar la variable. Pongo val quantity by item product view model punto quantity punto este tiene un método que se llama observe as state, y ahí le ponemos un valor inicial, y el valor inicial va a ser el valor de 1. Significa que con ese valor debería de aparecer justamente la variable. Ya que tenemos puesta la variable de estado, ahora la vamos a manipular. Nos venimos a la parte de abajo donde tenemos los botones. Después del precio, aquí están los botones. Entonces en el text, en lugar de colocar el valor de 1, le vamos a decir que coloque el valor de quantity. Y con eso ya debería de aparecer el valor de 1. Hasta ahí todo bien. Ahora tenemos que crearnos el código para cada uno de los botones. Tenemos que hacer el código que me permita, por ejemplo, el signo menos, este que tenemos acá, me permita restar. ¿Cómo hacemos para restar? Pues básicamente del item product view model tenemos un método que se llama setQuantity, y en ese setQuantity yo le tengo que enviar el valor actual de quantity menos 1. Entonces actualmente tiene 1, menos 1. Si le envío 0, me va a dejar en 1. O sea, internamente el método ese que creamos, que es el método setQuantity, le va a devolver el valor de 1. Ahora, si por alguna razón llegara a almacenar un valor de tipo negativo, entonces esta función le va a poner siempre el valor de 1. De tal forma que no podemos tener un valor menor a 1. Solamente vamos a tener valores positivos. Y en el signo más vamos a hacer lo mismo. Es el item viewModel.setQuantity, y aquí le decimos que vamos a asignar el quantity más 1, y ahí automáticamente se asigna el valor a la variable. Ahora vamos a probar el funcionamiento. Vamos a probar si realmente funciona. Vean, ya aparecen en este caso las variables. Si yo le hago clic acá, se van incrementando, y si le doy clic al signo menos, se van haciendo menos los valores. Entonces ya funciona. Si me voy a otro producto, aquí automáticamente ya recupera la parte de la información, y ya puedo de nuevo volver a agregar otro producto distinto. Entonces así es como funciona en ese caso esta parte de la aplicación. Directamente se agrega y se modifica y se empieza a trabajar con la aplicación para que pueda, en ese caso, dibujar los datos. El que se ve mejor es el primero, porque tiene más información, y este se ve mejor porque tiene más información.
Pero la idea ahora es que cuando yo le haga clic al 1 y le dé agregar, ese automáticamente se cargue en esa parte de acá. Quiero que antes de hacer esto, quiero que veamos un pequeño detalle. Si yo le pongo el 4 y me regreso y agarro este producto, van a notar que aquí aparece como 4 y ese es un error. Pero es un error por lo siguiente: el modelo no se destruye, el modelo se conserva porque lo tenemos en esta parte de la variable. Por lo tanto, la siguiente vez que se vuelve a llamar, por ende en esta parte de acá se va con el mismo modelo. Entonces, para evitar ese problema, lo que puedo hacer es que cada vez que mande a llamar la variable, le puedo decir que el setQuantity va a ser igual a 1. Automáticamente le va a asignar el valor de 1 cada vez que la pantalla se mande a llamar. Vamos a probar si eso corrige ese pequeño problema. Aquí le vamos a poner que quiero 4. Tenemos 5 y nos vamos a venir hacia acá, damos producto y ahí vuelve al valor de 1. Entonces depende de dónde mandemos a llamar la función, así se resetean o se actualizan directamente los datos. Ahora la cuestión es que a partir de acá la idea original es que cada vez que yo seleccione cualquier producto, yo me puedo regresar al catálogo y en ese catálogo darle clic, y al darle clic me debería de recuperar el producto. Y si yo por ejemplo le pongo la cantidad y le doy a agregar, entonces ese agregar se debería de ir incrementando en mi carrito de compras. Y cuando yo le dé clic al carrito de compras, debería de ver el listado de los productos que acabo de comprar y pues a realizar la orden. Básicamente solo nos hace falta el código que al darle clic me genere el numerito en esta parte de arriba, y luego que al darle clic en esta parte de acá me dibuje todos los elementos y yo pueda enviarlos directamente hacia el servidor para que sean almacenados. Con eso terminamos todo el diseño de la pantalla. Pero pensemos primero cómo hago para generar el carrito de compras, cómo hago para que cuando le dé clic automáticamente se incremente este valor. Hay varias maneras de las cuales podríamos hacer este proceso. Una de las cosas, digamos una de las maneras, no tal vez más fáciles, pero sí que podría ser una alternativa, es que como nosotros tenemos acceso a la API, nosotros diseñamos propiamente la API, podríamos optar por hacer cambios en la API para que él guarde en el servidor el carrito de compras, que de hecho hay muchas aplicaciones que suelen utilizar ese proceso, que el carrito de compras se guarde directamente en el lado del servidor. Entonces yo podía optar por decirle o por crearme un procedimiento que cada vez que yo le haga clic a agregar, eso me mande a una petición al servidor y el servidor me vaya guardando esa información. Lógicamente después tendría que crearme otro proceso para que el carrito de compra se recupere a través de nuevo de la parte del servidor. El problema es de que si mi aplicación está fuera de línea, ese dato no se va a actualizar, y la idea es que el carrito de compras, mientras no se vacíe, siempre esté disponible en esa parte de la sección. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para almacenarlo y que siempre esté persistente? Otra manera es que utilicemos bases de datos internas. En el caso de Android, tiene una base de datos interna que se llama SQLite. Con SQLite podemos hacer un proceso de tipo MySQL o cualquier otro gestor de bases de datos, donde podemos crearnos diferentes tablas y dentro de esas tablas podemos ir a guardar información. Pero también tendríamos que crearnos la lógica de crear tablas, de crear índices y todo el proceso que ustedes ya conocen para la creación de una base de datos. Entonces, otra alternativa es que sigamos utilizando los elementos que ya vimos previamente. En ese caso, por acá nos creamos en el util, nos creamos el store token o el data store. La otra manera es almacenar los valores en un data store. El único detalle que tenemos con el data store es que el data store no almacena vectores, y lo que nosotros vamos a generar al final de cuentas va a ser un vector, porque yo voy a seleccionar, por ejemplo, de mi catálogo de productos, selecciono un producto, selecciono 2 o 3 o 4 productos. Por lo tanto, dentro de mi carrito de compras debería de tener esos 4 productos. Podríamos, por ejemplo, una forma fácil de hacerlo es que guardáramos los códigos de los productos separados
separados por coma en una cadena de caracteres, en un string, y no funcionaría, porque después solo recuperamos esos valores separados por coma y ya podríamos construir de nuevo el carrito. O sea, tendríamos que hacer un proceso para mandar a preguntar al servidor de nuevo por esos productos. Pero la otra manera es que utilicemos JSON. Yo podría convertir los datos que tenemos en string, los datos que tenemos en una lista, digamos, los datos que tenemos en un array, podría convertir esos datos de un array, convertirlos a un JSON. Como el JSON al final de cuentas es un string, ese string lo podría almacenar en un data store y luego después hacer un proceso para recuperar los datos de ese data store. Como los datos van a venir en formato JSON como una cadena de caracteres, entonces ahora tendría que hacer el proceso inverso de convertir ese JSON a una lista, a un objeto que nosotros podamos manipular. Esa sería la lógica que vamos a manejar. Vamos a crearnos en el botón. Lo que vamos a hacer es que al darle clic al botón va a construir a partir de lo que ya tenemos guardado en el store, va a construir un vector y le va a agregar un elemento. Ese elemento sería el del carrito de compra. Lo guardamos y lo guardamos como una cadena de caracteres. Cuando lo recuperemos, lo que vamos a hacer en el proceso de recuperación es que vamos a convertir ese string a una lista, que sería el proceso inverso. Y así es como vamos a poder recuperar, en ese caso, la parte de la información. De esa manera lo vamos a ir recuperando. Entonces vamos a usar este elemento que se llama store, que ya lo vimos previamente, ya lo habíamos utilizado previamente, y de ahí vamos a armarnos la lógica. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Yo creería que el día de mañana, ya que nos falta nada más el botoncito de agregar y luego construir la lista y guardar en ese caso guardar la orden directamente del carrito de compras, con eso concluimos la aplicación y ya entraríamos en la próxima semana a trabajar con diseño de aplicaciones para iOS y para Android, que serían aplicaciones para ambos sistemas operativos. Por el momento que estamos utilizando ahorita solamente se pueden crear aplicaciones para Android, pero la idea es que ustedes también se lleven la noción de cómo se crean aplicaciones para diversos sistemas operativos, porque al final de cuentas en el mundo de diseño de aplicaciones móviles hay dos grandes mercados. Está el mercado de aplicaciones Android y está el mercado de aplicaciones iOS, y generalmente una aplicación se diseña para ambas plataformas. Entonces vamos a aprender un poquito acerca de cómo se diseña todo eso. Así que si no hay preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, nos veremos entonces. Dígame. Bueno, entonces nos veremos entonces en la clase del día de mañana para ver si damos por terminada el diseño de la aplicación. Que pasen una feliz noche.